Y justamente para platicar al respecto, agradezco mucho que nos tome la llamada Aleida Hernández, que bueno, pues ella es profesora investigadora de la UNAM y también fue una de las personas encargadas de redactar un informe que se le presentó a la CONAVIM para que se decretara en su momento una alerta por violencia de género en la Ciudad de México, y la cual fue rechazada en junio de este año justamente. Aleida, muchas gracias por tomar la llamada, bienvenida, buenas tardes. Al contrario, Jonathan, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Aleida, a ver, platícanos, hagamos un poco de memoria, porque creo que muy poca gente se enteró de este informe y de esta solicitud que se metió en 2017 para que se decretara la alerta por violencia de género en la Ciudad de México. Sí, les cuento un poco el recuento. El 7 de septiembre de 2017, el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria y Justicia Pro Persona solicita la declaratoria de alerta de violencia de género para la Ciudad de México. Se integra después un grupo de trabajo en el que yo participé junto con otros 3 colegas. Hicimos una investigación y de esa investigación se concluyó en 20 conclusiones con 72 indicadores que tenía que entregar esas conclusiones y esas revisiones el gobierno de la Ciudad de México. Nosotras entregamos una resolución en donde dijimos que el 30.5% de esas conclusiones el gobierno de la Ciudad de México no cumplimentó. Uh-huh. Con ese porcentaje, hay que también tener en cuenta que eso fue en 2017, nuestra resolución fue en abril de este año, y la resolución de la CONAVIM, de la Secretaría de Gobernación, porque ella tenía que tomar en cuenta nuestras conclusiones, uh-huh, decretó que no había elementos objetivos de actualización para que se decretara la alerta de violencia de género. Con el 30% de conclusiones no llevadas a cabo o no cumplidas por el gobierno de la Ciudad de México. Uh-huh. Me interesa aclarar, ¿sí?, que toda la revisión que nosotros hicimos y el informe que entregó el gobierno de la Ciudad de México fue del gobierno anterior. Okay. Por eso luego hubo muchas confusiones al respecto, porque 15 días antes de que se diera la transición con el nuevo gobierno de la Ciudad de México, nos entregó ese informe y nosotros de todas maneras tuvimos por ley que evaluar el informe del gobierno anterior. Claro. Sin embargo, se agregó en el resolutivo de la Secretaría de Gobernación que el gobierno actual estaba avanzando suficiente como para no decretarla, lo cual muchísimas personas, entre ellas las integrantes del grupo de trabajo, no estuvimos de acuerdo. En ese sentido, Aleida, ese 30.5% de conclusiones que no han sido cumplimentadas o ejecutadas por el gobierno capitalino, ¿a qué se refiere ese 30.5%? Nos referimos, por ejemplo, solicitábamos que protocolos policiales de investigación, de feminicidio, se actualizaran. Pedíamos que el Tribunal Superior de Justicia también avanzara en diagnósticos, avanzara en medidas, en cuáles serían medidas cautelares, cuáles serían las medidas de reparación, etcétera, así como también capacitación a policías y programas integrales para atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Efectivamente, eso no podía cumplirse en menos de 6 meses. O sea, hubiese sido muy complicado que el gobierno actual uh-huh. resolviera todo lo que teníamos como rezago en términos de la atención y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Por eso hubiese sido mucho más congruente declarar la alerta de violencia de género en la Ciudad de México, porque el contexto de violencia contra las mujeres está generalizado en el país. Es muy fuerte. Mira, te doy unos datos. De 2015 a la fecha, suman 3.200 feminicidios a nivel nacional. Uh-huh. Solo en la Ciudad de México acumula 206 feminicidios en los últimos 5 años. 18 de ellos fueron cometidos en los primeros 6 meses de 2019. Uh-huh. De enero a agosto de este año, 292 mujeres
han sido víctimas de abuso sexual en la Ciudad de México. Okay. Eso según el portal de datos abiertos del gobierno capitalino. La Ciudad de México no se pudo sustraer al clima de violencia que prevalece en el país. Y cuando hay un clima de violencia generalizado, se profundiza la violencia contra las mujeres. Eso está ya comprobado. Claro, entonces, Aleida, finalmente digo, y a reserva de que podamos continuar esta conversación en otro momento para ahondar sobre el tema de esta alerta por violencia de género, pero entonces, y luego lo que me llama la atención es que en junio rechaza la CONAVIM esta alerta y semanas después viene esta explosión de violencia. Entonces, el gobierno, ustedes tienen esperanza, tú tienes esperanza de que el gobierno de Claudia Sheinbaum, a partir de estos foros, talleres que ha convocado con diferentes colectivos feministas, pueda caminar hacia mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres y de las niñas en esta Ciudad de México? Yo creo que sí, y conminamos mucho al gobierno de la Ciudad de México. Está dirigido, sus titulares, los más importantes del gobierno de la Ciudad de México son mujeres. Apelamos a la sensibilidad política, social, de género, para que se decrete la alerta de violencia contra las mujeres. Pues es muy importante porque es un mecanismo de emergencia. O sea, es un mecanismo que está en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la idea es que sea un marcaje social a las instituciones en materia de atención, de prevención, de investigación y de sanción y de erradicación de la violencia contra las mujeres. Claro. Ayudaría muchísimo para que las instituciones estén supervisadas constantemente y que sea una especie de marcaje social a lo que están haciendo en un clima y en un contexto de emergencia, porque como ya lo vimos las semanas pasadas, no se podía tapar el sol con un dedo. No podíamos evitar que esta emergencia volviera a surgir en las calles, y el hartazgo y la indignación de las mujeres que tenemos porque hay miedo, claro. Hay riesgo andar en las calles, andar en transporte público, etcétera. Entonces creo que el gobierno de la Ciudad de México puede tener esa sensibilidad y enmendar la resolución junto con la CONAVIM, la Secretaría de Gobernación. Aleida, te agradezco mucho estos minutos para 21 Noticias y en verdad espero poder volver a conversar contigo sobre estos temas y sobre este tema de la alerta de género, que bueno, pues es bastante interesante, sobre todo a la luz de las últimas declaraciones de su titular, de que hay que modificar y precisar ciertas cosas, pero bueno, lo platicaremos en otro momento, Aleida. Claro que sí, Jonathan. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Igualmente, Aleida Hernández, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la UNAM.